Bueno, emergencia sanitaria, ¿no? Uno de los anuncios que hacía ayer Alberto Fernández y respondiendo también a un pedido que ya habían hecho en algún momento los ministros de salud de distintas provincias que habían enviado al Congreso oportunamente y que, bueno, que de esta manera se busca garantizar algunos servicios básicos, ¿no? Pero queremos saber de qué se trata todo esto. Justamente por eso estamos con la ministra de Salud de la provincia, Rosana Chala, a quien le agradecemos por estar aquí. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Gracias por la invitación, pero es interesante transmitir a la gente qué es esto de emergencia sanitaria. Esto tiene que ver con las compras para todas las cosas, las compras, por ejemplo, de vacuna, las compras de medicamentos de alto costo. Uno tiene que hacer todo un cotejo de precios, tiene que ver adjudicarla, y eso puede llevar 3 a 6 meses. Por ejemplo, con las cosas importadas, con las prótesis, con los medicamentos de alto costo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los reactivos? Mire lo que le digo, con los reactivos para hacer, ustedes saben, el test del piecito para saber si no hay alguna enfermedad metabólica, el screening neonatal. Bueno, se cayó la licitación de screening neonatal y no va a haber reactivos para comprarlos, porque los reactivos son importados y demoran 3 a 6 meses. Entonces, esa falta de continuidad. O sea, esto quiere decir que la mamá que necesita hacer un screening a su bebé no va a tener la posibilidad. Tenemos hasta diciembre y vamos a ver qué hace ahora en el gobierno nacional ahora, porque esto es un programa nacional que viene hace años, desde que se implementó. ¿Y por qué se cayó la licitación en ese caso, por ejemplo? No sé, es nacional, una licitación nacional. No sé qué pasó, se cayó la licitación y ahora hasta diciembre tenemos. Esas cosas no van a poder ocurrir. ¿La emergencia permite la compra directa? Sí, con el último precio o con el mejor precio. La gente también cree por ahí que se compra a cualquier precio. No. Hay un precio que está normatizado y que hay que comprarlo a ese precio. No es que uno va a comprar el triple o el doble. Lo que pasa es que también hemos tenido casos en que no han querido presupuestar por la suba y el incremento que han tenido muchos de los insumos y medicamentos en el último tiempo. Y la gente, lógico, las empresas que venden no van a dar un precio si la semana que viene no lo van a poder reponer más caro. Esto ha llevado a que la ley de emergencia sanitaria sea muy importante. Nosotros comparemos con el último precio que compramos. Siempre hay un cotejo de precios, siempre se compra el mejor precio y siempre, pero la cosa se acelera más. El proceso burocrático de toda la compra puede llevar mucho tiempo. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo urgente? Si hablamos de emergencia sanitaria, ¿cuál es el punto importante que habría que nos falte la vacuna para el año que viene para la gripe, por ejemplo. Que no falte el reactivo para hacer la determinación del screening metabólico de recién nacido. Que no falte la leche para los niños y las mamás embarazadas. Que no falten los medicamentos todos los meses de las enfermedades crónicas no transmisibles. Un hipertenso no puede dejar de tomar su medicación. Un paciente diabético no puede dejar de tomar esa medicación. Nosotros todos estos déficits los venimos padeciendo estos 4 años. Pero, ¿qué pasó? La provincia se puso al hombro, a través del gobernador Juan Mansur, que entiende de políticas públicas en salud, y que priorizó en la provincia de Tucumán, invertir ahí para que todos estos déficits que nosotros veníamos teniendo y cada vez que eran mayores, puedan ser subsanados y que no se notó. No se notó que faltaba medicamento, porque lo que no ponía a remediar lo comprábamos nosotros. Bueno, pero eso también supone un esfuerzo muy grande de la provincia, que tenía destinado un dinero para algo y que lo tiene que hacer para salud. En ese momento era la única manera de poder dar, digamos, prioridad a algo tan importante como el derecho a la salud de la gente. ¿Y qué concepto maneja sobre el actual ministro de Salud, flamante ministro de Salud, Ginés González García? Bueno, la verdad que ha sido maestro de todos. Yo también hice, ¿quién no ha hecho una maestría en salud pública con él, no? Ha sido maestro de muchos de nosotros, los que estamos en salud. Es una persona muy abierta al diálogo, entiende todo lo que son los planes estratégicos, así que yo creo que va a volver a regir la gobernanza de este Ministerio de Salud que hacía falta, porque la gobernanza tiene que ver con estas políticas públicas claras y precisas que tengan el Ministerio de Salud, como por ejemplo políticas públicas materno-infantiles, ¿sí? El hambre, estábamos hablando el otro día de una ley de emergencia de hambre, y bueno, todo tiene que ver con esto de ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las políticas públicas prioritarias que va a tener este gobierno? ¿Le hubiese gustado que Yedlin ocupe ese lugar? Sí, es un amigo
y nos hubiese gustado. De todas maneras, creo que esto es un equipo y estamos todos trabajando en lo mismo, ¿no? El Yetrin, del lugar donde está, también lo está haciendo muy bien, está proponiendo cosas interesantes en la Cámara de Diputados, ¿no? Como esto de la vacunación, de que tengamos el carnet de vacunación, ahora, por ejemplo, la receta digital. Yo creo que cada uno del lugar que estamos podemos sumar esfuerzo para, y entendiendo y conociendo la salud como la conoce él también, y con la experiencia de haber sido ministro de Salud, sabe cuáles son las necesidades. Así que... ¿Y qué sucede con el sarampión? Que hay un brote histórico, el mayor de los últimos 20 años en Tucumán. ¿Hay riesgos o no? Sí, por supuesto. Todos estamos expuestos a este riesgo, por eso es muy importante para nosotros las políticas que tengan que ver con esto de las campañas de vacunación. Nosotros tenemos y hemos generado desde el primer día de la gestión una brigada de vacunación, que son 12 personas que salen a vacunar. Porque cuando la gente no viene al sistema de salud, uno tiene que salir a la gente. Y esa ha sido una de las políticas que hemos tenido de salir la salud a la calle. Y para que usted tenga una idea, el año pasado esta brigada, no estoy hablando de los centros de atención primaria ni hospitales, nada, esta brigada vacunó 41.000 personas. Este año, en lo que va del año, ya vamos 71.000. O sea, el doble. ¿Y se han detectado casos acá en Tucumán? No, de sarampión no, pero tenemos mucho, hay mucho traslado de pasajeros. Mucho. Usted ve que la gente va y viene de Buenos Aires, por ejemplo, que hay casos. Entonces tenemos que tener un control estricto, pero por sobre todo tenemos que tener la concientización de que la vacunación de las personas que nacieron del año 65 a la fecha tiene que hacerse. Y si se la hicieron y se la vuelven a hacer, no pasa nada. Porque la gente dice, ¿y si yo la tengo, qué pasa? Bueno, lo mejor es, si tiene duda, porque nadie tiene, una persona de 50 años no tiene el carnet de vacunación de cuando ha sido vacunado para sarampión. Sí. Entonces necesitamos que se la dé. No hay ningún problema que se dé la vacuna del sarampión, y aunque la tenga ya. Le quería consultar respecto de una situación compleja quizá que se le podría llegar o no a presentar al gobierno de la provincia, teniendo en cuenta las diferencias en los pensamientos. Y estamos hablando de la educación sexual y, por otro lado, el aborto, ¿no? Respecto de lo cual, Alberto Fernández tiene una postura y el gobernador Juan Mansur, y de hecho el ministerio, también tiene otra muy diferente con respecto a eso. Tucumán es una provincia provida, lo ha declarado la legislatura, y ha habido varios casos muy polémicos vinculados a esta situación. En realidad son políticas públicas, no es lo que piense usted o lo que piense él. Cada uno vamos a pensar distinto y cada uno vamos a tener una postura. También, no. Siempre respetando los derechos de la gente, del paciente. Y yo creo que tenemos que trabajar. Mire, le voy a decir un dato. En el embarazo adolescente nosotros veníamos con una cifra de 21%. Hemos trabajado en forma muy, muy importante en la prevención y hemos reducido el embarazo adolescente a un 17%. Hace 20 años que no pasaba eso en la provincia. Eso ha sido programas de prevención importantísimos que se han hecho. ¿En estos 4 años, dice usted? En estos 4 años estoy hablando, en la gestión del gobernador Juan Mansur. Hemos disminuido el embarazo adolescente de 17. A mí lo que me preocupa de esto, yo creo que el derecho de la gente, independientemente de lo que pensemos cada uno de nosotros, que eso no importa a nadie, sino importa el derecho de la gente y respetar la ley por sobre todas las cosas. Pero sí me parece interesante que acá nadie habla del violador. Nadie habla, ¿lo condenaron o no lo condenaron? Eso lo me preocupa y me aflige porque hay más casos de violaciones. La violencia, generalmente, las violaciones son intrafamiliares, y lo que nos preocupa y nos ocupa también es qué pasa con esta persona, ¿no? Sí. Ir al delito, porque el delito acá es la violación. Bueno, usted decía recién que se habían disminuido los índices, si le quería consultar respecto a los embarazos adolescentes. Cómo se llega a esa situación de embarazo adolescente y cómo hacen ustedes para disminuirlos desde el ámbito de salud, ¿no? Porque muchos de esos casos son producto, ¿no?, de violación. Muchas adolescentes son producto de violación, lamentablemente es un delito que sigue existiendo, pero nosotros hemos implementado, lo que le decía recién, era esta posibilidad de que la gente acceda a métodos anticonceptivos, por ejemplo, el implante en las chicas adolescentes, o una paciente mayor se puede poner un DIU y demás. Nosotros tenemos un tráiler que tiene que ver con esto de asistir en salud sexual y reproductiva. Entonces se va a distintos lugares y se trabaja con la comunidad, y en donde ahí las pacientes deciden y eligen por voluntad propia tener un método anticonceptivo seguro, ¿no? ¿Qué plantea usted cuando dice, bueno, hay que ir contra el violador, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo respecto de esa situación concretamente? Sí, yo lo que me preocupa es que la sociedad
esté pensando qué pasó desde las políticas públicas en salud. Y a mí me preocupa el delito en sí. ¿Qué generó esto? Porque nosotros tenemos que ir ante la causa. Cuando uno habla de salud pública, la bandera es la prevención. Y la prevención es esa. Y la prevención es esa. Cuando uno habla de salud pública, no puede hablar de salud pública si no hablamos de prevención. Y la prevención es evitar que esto ocurra. No por el hecho de terminar un hilo o no. Es el hecho que es tan traumático para un ser humano. El daño psicológico, el daño moral, el daño familiar que se hace a toda esta familia. ¿Y quién es responsable y el culpable de esto? Y para que no vuelva a ocurrir. Porque ustedes han visto muchos casos que es la misma persona que viola a varias hermanas, una familia. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. Que no nos preocupemos por ese delito. ¿Cómo está observando usted el accionar de la justicia respecto de lo que había sido en su momento el caso Lucía y lo que está pasando con la fiscal Giannoni? Bueno, la verdad que yo de justicia no entiendo, así que no puedo juzgar algo que no desconozco. No desconozco yo desde el punto de vista médico, le puedo decir la actuación nuestra del sistema de salud y que se ha actuado todo en tiempo y forma, de acuerdo a todo a las normativas vigentes. Y desconozco cuál es lo que debe ser correcto o no en la justicia, ¿no? Habiendo pasado un tiempo considerable con respecto a ese caso, ¿se hace alguna especie de autocrítica con respecto al accionar del Ministerio de Salud con respecto a Lucía? Mire, uno siempre tiene que tender a la autocrítica y tiene que tender a, de lo ocurrido, mejorar, ¿no? Yo creo que uno siempre hace esa autocrítica. Yo creo que tenemos que trabajar en una campaña de poder darles las herramientas a toda la gente para que pueda llegar a un sistema de salud ante todo, ante la enfermedad también. Y lo hablo en general, ¿no? Por ejemplo, yo si tengo familiares diabéticos y demás, tengo que prevenir ser diabético. Bueno, en este caso, yo creo que hay que ir a la prevención. Y nosotros vamos a hablar de prevención con educación sexual, con hablando a la sociedad, denunciando todos estos delitos que tienen que ver con la violación. Tenemos que ir a la prevención. Esa es la primera recomendación que nosotros tenemos que hacer y seguir trabajando en ello. Pero nosotros vamos a acompañar al paciente en todo lo que él decida, y más si es una menor. Le quería consultar porque recién hablábamos de lo que pasó ayer en medicina, ¿no? El ingreso irrestricto a partir de 2021. Usted como médica, como profesional, ¿cómo ve esta decisión del Consejo Superior? Bueno, mire, yo le voy a contar cómo mi experiencia. Yo tuve ingreso, yo ingresé en el año 83, el año siguiente fue irrestricto y yo ingresé. En ese momento ingresaban 120 personas, nada más eran también como 1000 los aspirantes, y después le voy a decir cómo docente de la cátedra de ginecología de hace 30 años, que es en el último año que se da la materia esa. Yo creo que puede ser irrestricto siempre y cuando se haga una facultad de medicina digna, con un lugar adecuado para que entremos todos. ¿Y está preparado? Claro. No hay. No tenemos espacios en distintos lugares. Si se hace una facultad de medicina, yo propongo una facultad de medicina para todos, pero que se haga algo nuevo, un edificio nuevo. Se triplique la cantidad de docentes. Se puede hacer, no es que no se pueda, sí, pero necesitamos la parte edilicia, la parte de recursos humanos y el funcionamiento para poder sostener eso. Eso le iba a consultar. ¿Cómo está hoy la Facultad de Medicina para quienes no la frecuentan? Para quienes no son alumnos, ¿qué falta? ¿En qué condiciones está? No hay un lugar. Primero que la Facultad de Medicina tiene las cátedras desparramadas en todo, desde la Quinta Agronómica, en la Madrid, en los hospitales. En los hospitales tenemos cátedras. Hay 3 o 4 cátedras en cada uno de los hospitales. Y algunas, las aulas... ¿Eso es un problema? Y sí, porque hay un tránsito de personas que no sería el adecuado si queremos resguardar los derechos y la intimidad del paciente, ¿no? Así que bueno, yo creo que esta ha sido una medida, un poco un proceso, ¿no? Porque por un lado es hoy restricto, pasado vamos a hacer el año que viene y después va a haber una reforma, es decir, un proceso en donde se puede construir alguna solución para esto. ¿Y usted cree que van a llegar en 3 años? Porque bueno, esto va a empezar a regir a partir de 2021, ¿no? Sí. ¿En 3 años se podrían llegar a acomodar las cosas dentro de la facultad, a mejorar, digo, el plantel docente, la infraestructura de la facultad, o lo ve medio lejano? Es un deseo y un anhelo y no quiero pensar que no se puede las cosas. Siempre yo creo que uno puede tender a querer hacer las cosas mejor y conseguir las cosas. Y si realmente hay una decisión política importante de la Universidad Nacional, porque esto es nacional, y si hay fondo, tenemos que ser correctos.
si hay fondos, esto se puede hacer. ¿Pero hoy le parece una medida que es buena o que es irresponsable? No. La medida de abrir todas las puertas es imposible hoy de un día para el otro. Es inviable hoy de un día para el otro. No, esto necesita un proceso de preparación, pero me encantaría tener un edificio que sea exclusivamente de la Facultad de Medicina. Como han hecho muchas de las universidades, muchas de las facultades, se pudieron hacer, ¿no? Sí, nuevas, muchas. Y muy linda, queda la Facultad de Derecho, la Facultad de Educación Física. No sé por qué. También que estamos hablando de que la Facultad de Medicina y la Universidad Nacional de Tucumán es nacional, depende y se guía por fondos nacionales, pero el gobierno de la provincia puede tener alguna intervención ahí, digo. Creo que no es incumbencia, sí. Yo desconozco la parte legal, pero siendo las universidades nacionales, creo que no puede. Pero de todas maneras, creo que tenemos que tender a eso, ¿no? A hacer una universidad. Falta la Facultad de Medicina. Falta una gran reestructuración, una gran remodelación, una gran Facultad de Medicina en Tucumán, que ha sido la referente de todo el norte argentino. Sí. Y además es una facultad con excelencia. Se reciben el 99% de los alumnos, pero además cuando van a concursar en otras partes del país o en otras partes del mundo, les va muy bien a los tucumanos que se reciben médicos. Entonces, tenemos que fortalecer eso. Yo creo que es una materia pendiente en Tucumán, una gran facultad de medicina. ¿Usted coincide entonces con el decano que dice que los pacientes son los que están en riesgo si se aprueba que entre mucha gente sin los recursos? Mire, yo siempre digo que aún las facultades privadas tienen cupo. ¿O no? Sí. Las facultades privadas no, bueno, y el decano cupo. decía en algún momento que hay otras carreras que tienen una especie de cupo encubierto, ¿no? Que de alguna manera van limitando el acceso. Exacto. Pero usted fíjese que las universidades privadas para medicina tienen cupo. Sí. Bien. Muy bien, doctora, muchísimas gracias, Gracias por la entrevista. Hemos hablado de un montón